Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos. Te invito, hermano, te invito, hermana, a colaborar con nuestro canal, pues mediante Patreon o bien en su defecto haciéndote miembro mediante los enlaces que vas a encontrar aquí debajo en la descripción. Así, nos ayudas a mejorar el contenido y nos ayudas también a seguir adelante en este ministerio de evangelización. Bien, dicho esto, vamos hoy a tratar un tema bastante interesante. Vamos a responder a un hombre musulmán, el cual, como buen musulmán, niega la divinidad de nuestro Señor Jesús. Va a usar unos argumentos bastante básicos, pero que creo que para poner los puntos sobre las IES, yo creo que es interesante pues que sepamos responder a eso. Vamos a ver las imágenes en las cuales ese musulmán argumenta el por qué el Islam cree que Jesús no es Dios, y ahora les daremos respuesta. Paso vídeo. Gran diferencia entre el Islam y el cristianismo en la figura de Jesús, exactamente. Para nosotros Jesús es un hombre enviado por Dios, pero es un hombre. Para los cristianos, sobre todo hoy en día, la mayoría son trinitarios, quiere decir que creen que Dios son tres en uno, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para cualquier cristiano te diría, Dios lo sabe todo. Jesús, cuando se le pregunta sobre la hora, como cuándo va a terminar el mundo, dice, yo no sé cuándo será ese momento. O por ejemplo, ¿Dios necesita algo? No, Dios no necesita nada, es autosuficiente. Jesús necesitaba comer, necesitaba beber. Y el segundo punto importante es el tema del pecado original. En el cristianismo es fundamental que Jesús muera en la cruz, para que así Dios nos perdone a todos. Para nosotros no. Cada persona nace inocente, no nacemos con pecado. Somos totalmente inocentes. Hasta que tú no eres consciente de tus actos y no decides hacer una cosa o la otra, ¿cómo vas a ser culpable por lo que ha hecho una persona antes? Bien, ya hemos visto los argumentos del Islam y de este musulmán para sostener que Jesús no es Dios. En primer lugar, él dice que Jesús no es Dios porque Jesús ignoraba el día y la hora, ¿verdad?, del fin del mundo. Eso lo podemos leer en San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Él dice que Jesús, como no sabe ni el día ni la hora, pues no es igual al Padre, porque Jesús ignora, ¿verdad?, la fecha en las cuales se daría el fin del mundo. Por otra parte, también dice que Jesús no puede ser Dios porque Jesús necesitaba comer, beber, tenía necesidades fisiológicas, ¿verdad?, como cualquier ser humano. Y eso él lo añade como prueba para determinar que Jesús no es Dios. Y en último lugar, él niega el pecado original. Ya vemos ahí varias herejías que propone el Islam dentro de sus creencias. Bien, pues vamos a pasar ahora a responder esos argumentos que da este señor musulmán. Bien, siguiendo el modo de hablar tradicional de lo que entendemos sobre la ciencia de Cristo, en el sentido simplemente de un conocimiento intelectual y no en el sentido del conocimiento que se obtiene a través del método científico. Para empezar, podemos recordar algunas verdades de fe. Somos católicos y tenemos que tener en cuenta sobre Cristo estos puntos. En primer lugar, Jesús tiene una voluntad humana distinta a la voluntad divina y en total y libre acuerdo con ella. Son dos voluntades diferentes, voluntad humana, voluntad divina, pero que no hay desacuerdo entre ambas.
Eso lo determinó la Santa Iglesia Católica en el Concilio III de Constantinopla, cuando la Iglesia anatemizó a los monoteletas o el monotelismo, el cual pues ellos decían que en Jesús solamente había una voluntad, no dos, ¿verdad? En primer lugar, ya hemos detectado una herejía del Islam, ¿verdad? La herejía de los monoteletas. En Jesús existe dos voluntades. Por un lado la divina y por otra la humana. José, eso yo no lo he visto en la Biblia. Sí lo has visto, hermano, pero no has prestado atención. Podemos ver en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa, que esta copa pase de mí. Aparta esta copa. La voluntad humana de Jesús sentía que a lo que él se iba a enfrentar, en principio, le parecía demasiado. Jesús incluso lloró lágrimas de sangre debido a ese tremendo estrés, tremendo miedo en el cual él sentía en vistas a su pasión en la cruz. Pero como hemos dicho, esas dos voluntades no están enfrentadas, porque él al final se sometió a la voluntad del Padre. Así, a grosso modo, ¿verdad? Otra verdad de fe que tenemos que recordar. Por la misma razón de lo que hemos dicho, Jesús tiene dos inteligencias. La divina, que le corresponde por su naturaleza divina, y por su naturaleza humana. Recordemos que en Jesús hay una sola persona, pero con dos naturalezas, humana y divina. Por su naturaleza divina, el hombre de Jesús, la persona de Jesús, posee la inteligencia divina y la omnisciencia. Recordemos que Jesús, el hombre Jesús, es el Verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Como dice el teólogo Charles Boyer, al cual voy a parafrasear, este teólogo decía lo siguiente, y vean qué interesante. Es cierto que él, refiriéndose a Jesús, por supuesto, siendo el mismo Verbo, en esa naturaleza suya que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, tuvo la ciencia divina. Y esa ciencia hay que atribuirla a Cristo hombre. Pues por la unión de las naturalezas en la unidad de personas, hay que decir que este hombre Cristo tiene la ciencia divina. ¿Por qué? Porque es el Verbo encarnado. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Así lo enseña la Iglesia. Verdadero hombre. Tenía hambre, tenía necesidades, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era Dios y todo lo sabía. En Mateo, San Mateo capítulo 24, 36, en el cual pues dice que los tiempos no lo sabe nadie, solo lo sabe el Padre, ¿verdad? Podemos hacer esa crítica textual junto con San Marcos capítulo 13, versículo 32, en las cuales las palabras que escribe el evangelista son aún más duras que las que escribió San Mateo. Dice que ni incluso ni los ángeles ni el Hijo, sino el Padre sabe los tiempos, ¿verdad? Los arrianos objetaron este lugar también para mostrar que Cristo ignoraba el día del juicio, por lo cual no podía ser verdaderamente Dios. Para que vean que este hombre musulmán y
el Islam enseñan también esta herejía, ¿verdad? O ese argumento en el cual pues Jesús ignora el día del juicio y entonces pues mediante ese argumento pues Jesús no es Dios. Con las mismas palabras, nadie sabe sino el Padre solo, como ellos exponen. El Espíritu Santo debe ser excluido también como Dios verdadero, ¿verdad? Según los argumentos de ellos. En respuesta a esta dificultad, cuando se dice, pero solo el Padre sabe el día del juicio, es cierto que el Hijo Eterno, Jesús, y el Espíritu Santo nunca podrían ignorar el día del juicio, porque como son un solo Dios y un mismo Dios, así debe de tener una misma naturaleza, misma sustancia, sabiduría, conocimiento y todas las perfecciones absolutas. También es cierto que Cristo conocía el día del juicio y todo lo que vendrá por un conocimiento que no pudo dejar de tener, debido a la unión por la cual su naturaleza humana estaba unida a la persona y a la naturaleza divina. Fíjense qué interesante lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así la santa palabra de Dios. Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo. El apóstol que dice, Cristo es un misterio. Y dice en el versículo 3, en quien están ocultos todos, repito de nuevo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dice Colosenses? En Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, menos el día del juicio. ¿Eso dice? No, sino que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están ocultas en Cristo Jesús. Atribuir cualquier ignorancia, como hace este hombre, este señor que sigue el Islam, atribuir cualquier ignorancia a Cristo fue el error de unos herejes llamados agnoitai. Es un término griego que significa ignorar. Era una secta cristiana monofisista de la antigüedad tardía que sostenía que la naturaleza de Cristo era como las de las demás hombres, como cualquier hombre, en todos los aspectos, incluso en aspectos que lo limitaba, como trata de hacernos ver este seguidor del Islam, ¿verdad? Este hombre igual sostiene que la naturaleza de Cristo era como cualquier hombre. Y lo dice al comienzo del video, que Cristo era un simple hombre, bastante agraciado con Dios, pero un simple hombre. Y cae en esta misma herejía. Pero aunque Cristo como hombre conocía el día del juicio, sin embargo, este conocimiento no se le debía a él como hombre, o porque era hombre, sino que solo conocía el día del juicio porque él también era Dios. Es la respuesta común de los santos padres, que Cristo aquí habla a sus discípulos solo como era el embajador de su Padre, y por tanto solo debe saber
lo que ha de dar a conocer a los hombres. No es cuestión nuestra el saberlo. Igual como le dijo los apóstoles en el libro de Hechos antes de la ascensión, ¿verdad? Señor, ¿ya vas a instaurar el reino de Dios? Dice, eso no tenéis que saberlo ahora. Jesús tampoco le dio respuesta. ¿Lo ignoraba? No. Se dice que no sabe, según San Agustín, que no sabe lo que no hará saber a los demás o lo que no les revelará. O sea, no es que Jesús no sepa, sino que niega a revelarlo. Con esto Cristo quiso suprimir la curiosidad de sus discípulos. De la misma manera, como ya os he dicho, después de la resurrección en Hechos de los Apóstoles, respondió a la misma pregunta. No es para ustedes conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha puesto en su propio poder. Se agrega, ¿verdad?, a esta última cláusula para que los apóstoles no se desanimen y piensen que su divino Maestro los considera indignos de poder saber todas esas cosas. El día del juicio, el Señor decía, ¿qué decía? Que vendrá como ladrón en la noche. Algunos manuscritos griegos añaden que ni siquiera el Hijo sabe, como en San Marcos 13:32, el Hijo la ignora, no según su divinidad, ni siquiera según su humanidad unida hipostáticamente a su divinidad, sino según su humanidad considerada separada de su divinidad. Perdonen, es un poco lío, puede parecer, pero son esas las palabras, ¿verdad?, en las que pues se puede resumir teológicamente eso, ¿verdad? Cristo, hombre limitado como el Hijo del Hombre, él era hombre verdadero, y quienes le preguntaron no debían de saber ni el día ni la hora, para que se cumpla la palabra, ¿verdad?, que decía el Señor en los Evangelios. Vendrá como el ladrón en la noche. Velad. Por esto les dijo que solo el Padre lo sabe, pero como Él, el Hijo de Dios, sabe perfectamente el día y la hora en que habrá de venir a juzgarnos. ¿Por qué? Porque es el juez. Él vendrá a juzgarnos. Recuerda, hermano, que Cristo es el Verbo encarnado de Dios y por tanto omnipresente, omnisciente, omnipotente, y todo lo que es del Padre también es suyo, consustancial con el Padre, pues Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo, nuestro Señor, el Todopoderoso. El Padre es aquel que dicta el día y la hora. El Hijo dicta el juicio y la sentencia. No es un asunto de ignorar el día y la hora por parte del Hijo, ni de ignorar cómo juzgar por parte del Padre, sino que es un asunto de orden que concierne a la sola potestad, sabio consejo y soberanía de Dios. Ahora, respondiendo la siguiente cuestión a este hombre musulmán, decía que Jesús no puede ser Dios porque necesitaba comer, dormir, etcétera, ¿verdad? Y Dios no necesita absolutamente nada. Pero de nuevo, recuerdo, Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre, pues tenía necesidad de dormir, de comer, de beber. Tenía la necesidad cuando era niño de tener a sus padres para que cubrieran sus necesidades. Pero
también es verdadero Dios, el Dios eterno. Podemos leer el prólogo de San Juan. La palabra estaba con Dios y era Dios. Como Dios dominaba las fuerzas de la naturaleza. San Mateo 8:27. Sanaba enfermos. San Lucas capítulo 7, versículo 21. Como Dios expulsaba demonios. San Lucas 8:35. Resucitaba muertos. San Juan capítulo 11, versículo 44. Fíjense qué interesante también lo que dice la carta a los romanos en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así la santísima palabra de Dios: porque todo se puede conocer acerca de Dios, está patente ante Dios. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo por medio de sus obras. O sea, Jesús era hombre, al mismo tiempo era Dios y nunca dejó de ser Dios. Y las obras de Dios, el poder eterno de Dios y su divinidad se hace visible por las obras que hizo, en la cual el Señor decía, acuérdense, si no me quieren creer a mí, al menos crean las obras que yo hago, ¿verdad? Eso lo decía el Señor a los fariseos, a los judíos. Si no me quieren creer, pues al menos crean por las obras que yo hago. Es lo que nos viene a reflejar Romanos capítulo 1, versículo 20. Todas esas obras se hacen visibles a los ojos de la inteligencia. Si un judío veía a Jesús resucitar un muerto, ¿quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? Solamente Dios. ¿Quién puede controlar la naturaleza? Solamente Dios. Y mediante esas obras visibles se hace palpable a nuestra inteligencia. Para terminar, podemos ver también que el Islam, ¿verdad? O esta persona musulmana habla sobre el pecado original. El pecado original, pues, es condenado por el Islam. Ellos no creen eso. Una cosa que hay que aclarar es que el pecado original lo contrajimos por propagación de nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva. Por lo cual, cuando una persona nace, pues nace fuera de la gracia. Y el pecado personal se da cuando nacemos y, por supuesto, nacemos inocentes y no tenemos ninguna culpa personal. No tenemos pecado porque acabamos de venir a la vida. Una cosa es el pecado personal, que es un pecado que tú cometes sabiendo que lo que haces está mal, tienes conciencia de lo que haces, que lo que haces está mal, y el pecado original es el pecado que recibimos. No es algo que tenemos, sino es algo que nos falta, es esa gracia, ¿verdad? Nacemos sin la gracia santificante. ¿Cómo recuperamos esa gracia? ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Pues a través del bautismo. La Iglesia, mediante ese sacramento, nos lava, nos purifica, nos libera de ese pecado original. Es algo que confunde este hombre
musulmán. Nacemos inocentes, no somos culpables de nada. Y la teología islámica así lo enseña, por ejemplo, en la Sura 17, versículo 15, ¿verdad? En el cual el Islam no condena a la naturaleza humana y rechaza de manera explícita, ¿verdad?, que otros paguen los errores de los demás. Dice el Islam o el Corán lo siguiente, Sura 17, versículo 15. Nadie cargará con la culpa ajena. Yo no voy a cargar con un pecado personal de mi padre. El pecado que hizo mi padre lo pagará ante Dios mi padre, no yo. Pero sí esa transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí, ¿verdad? Es un tema que la Iglesia, a través de ese diálogo interreligioso, pues es un tema en el cual pues se debería de aclarar ese tema, ¿verdad? El tema del pecado original. El pecado original es un tema en el cual pues lo trataremos de clarificar aún más en próximos videos, ya que es un tema que no es que se pueda explicar con 2 versículos bíblicos o con 2 frases o con un video de 5 minutos, ¿verdad? Sino que es un tema que hay que hablarlo largo y tendido. Es un tema a estudiar y además que es un tema muy, muy interesante. Dios te guarde, Dios te bendiga.